Cognoscitivo. El alumno es concebido como un procesador de información que adquiere. Libre. Es el derecho que poseen los padres para educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones. Afectivo. Es capaz de impulsar a cada persona hacia la configuración de su propio proyecto. Operativo. Hace referencia al conjunto de elementos que hacen posible poner en marcha el modelo educativo. Esto incluye la relación de tomar decisiones, también es la estructura de organización para articular procesos. Educere. Esto significa un saber de, por el cual un hombre imperfecto se perfecciona haciendo una realidad lo que solo era una posibilidad. Heteroeducación. Se denomina como una ayuda desde el exterior para que el hombre pueda ser libre inventor y fabricador de su vida. Científico. Es la capacidad de entender temas elementales de ciencia a un nivel suficiente. Físico. Esta disciplina puede ver como una actividad terapéutica, educativa, recreativa o competitiva que incentiva la convivencia. Proyecto de vida. Promueve la organización de procesos de enseñanza y aprendizaje significativos. La educación es un proceso vital de aprendizaje y su producto. Esto implica superar las actividades que se desarrollan y presentan en las escuelas y universidades. Las escuelas dan los medios, pero no educan. Si cada alumno no se educa, si cada uno no asume la tarea de darse una forma personal y social, no aprenderá. El que aprende es el protagonista de su propia educación. Por estos motivos, no es conveniente pensar el proceso educativo a partir de la enseñanza o de los deseos de algún docente. En la enseñanza, y en especial en la educación, existen tres términos fundamentales. El primero, lo que había que enseñar o el saber. El segundo, el que enseña o el maestro. Y por último, el que aprende o el discípulo. La enseñanza partía del saber y del maestro. El discípulo o el aprendiz no era principio de la pedagogía. El verdadero aprendizaje y la auténtica educación comienzan cuando el ser humano se halla náufrago en las circunstancias, cuando se enfrenta con contradicciones teórico-prácticas y debe resolver sus propios problemas. El aprendizaje y la educación implican un desarrollo en el dominio de sus propias posibilidades porque el individuo se encuentra en crisis, sin saber qué hacer. El que aprende debe poner en actividad todas sus fuerzas, preocupaciones y deseos de aprender para resolver el problema de su propia existencia. A continuación presentaremos la argumentación de algunos términos. El saber, lo que el maestro debería enseñar y el alumno aprender, tiene por objeto el vivir interactivamente en una sociedad con dificultades y facilidades. El saber no implica solo el ejercicio y producción de la cultura y el ejercicio de una profesión, sino además iniciarse en el dominio abierto de una forma de aprender mediante el ejercicio de la investigación. No se trata de hacer de todo estudiante un científico nato, pero preocupado de un sector reducido y específico, pero es preocupado de la estructura general de su disciplina o de los problemas humanos y sociales inherentes. La enseñanza vive el espíritu de la educación y de los resultados de la ciencia. La enseñanza y la educación implican no solo la variable del saber, sino además al que enseña o educa, ayudando, facilitando aprender. No se trata de hacer de todo estudiante un científico nato, pero preocupado de un sector reducido y específico, pero es preocupado de la estructura general de su disciplina o de los problemas humanos y sociales inherentes. La enseñanza y el docente en efecto tienen sentido solo en la función del aprendizaje, del aprendiz, en cuanto éste puede y desea aprender. Además, la enseñanza del docente cobra sentido a través de la facilitación del aprendizaje del alumno. Al que aprende. El que aprende es protagonista de su propia educación. Por ello no es exacto y conveniente pensar en el proceso educativo a partir de la enseñanza o de los deseos del docente. Tiene por objeto vivir interactivamente en una sociedad con dificultades y facilidades.
El objeto de posible enseñanza es de por sí inmenso y la vida humana resulta breve. Teorizar e interpretar. Teorizar es interpretar, integrar realidades conflictivas en un nuevo principio originado por una nueva perspectiva, sobre el tema guiado por nuevos intereses o preferencias. A la teoría de la educación se le suele llamar pedagogía. Ahora bien, la pedagogía anticipa lo que el hombre llegue a ser, lo que debe ser. Pero se trata de una anticipación y búsqueda interior que cada persona debe realizar. El problema de la pedagogía no es educar al hombre exterior, sino al hombre que piensa, siente y quiere. El hombre y la sociedad. La realidad fundamental radica en la vida del hombre individual que interactúa con la sociedad. En este contexto, la educación debe concebirse fundamentalmente como el desarrollo humano, como puede ser cognitivo, libre, afectivo u operativo, del hombre en su interacción social. El hombre es generado por la razón vital como medio para interactuar con las circunstancias hasta el punto que no vive para razonar, sino que razona para vivir. Abstracción lógica. Es pues un orden ideal de los conceptos establecidos según su mayor o menor contenido, según el mayor o menor número de notas. La abstracción es el resultado rendido por el acto psíquico de la atención. Llámese atención esa peculiar fijación de la visión psíquica sobre una parte del contenido presente en ella. Instituciones educativas. Ortega lamentaba que las instituciones educativas se alejaban cada vez más del ideal de posibilitar el surgimiento de aristócratas. En el buen sentido de la palabra, abro comillas, hombres sabios, justos y de sentidos delicados, cierro comillas. Vuelvo y abro comillas, fuertes hombres óptimos, cierro comillas. La aristocracia actual consiste, abro comillas, no en cualidades internas a los hombres, sino en un poder material anónimo, cuantitativo, es decir, el dinero, cierro comillas. El capitalismo en que vivimos podría definirse como el estado social en el que los aristócratas son imposibles. Didáctica. Posee en efecto una relativa autonomía y especificidad. En ella consiste en facilitar los aprendizajes y rige por lo tanto por un principio diverso donde se integra el saber científico con las posibilidades psicológicas del aprendizaje del discípulo.